Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? ¿Sabías que estamos viviendo un cambio sin precedentes en las preferencias funerarias? Por primera vez en la historia, cada vez más personas están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional al enfrentar la muerte. Los expertos predicen que esta tendencia continuará en aumento, con hasta un 70% de las personas eligiendo la cremación en los próximos 10 años. Entonces, surge la pregunta: ¿deberían los cristianos considerar la cremación? En ese video vamos a abordar 4 preguntas clave sobre este tema. Primero, ¿qué es exactamente la cremación? Segundo, ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? Si es que dice algo. La tercera pregunta, que a menudo es la más planteada, es si la cremación de alguna manera afecta la resurrección y el cuerpo glorificado que Dios promete a los creyentes. Y, finalmente, para aquellos que son cristianos y están considerando la cremación, ¿qué factores deben tener en cuenta al tomar esta decisión? Comencemos con la pregunta número 1. ¿Qué es exactamente la cremación? La cremación es un proceso en el cual se aplica calor extremo al cadáver dentro de una cámara especial. Este calor vaporiza la mayor parte del cuerpo, dejando solo los huesos, que luego se reducen a cenizas. Como nos recuerda la Biblia, fuiste hecho del polvo, y al polvo retornarás. Génesis 3:19. Entonces, cuando consideramos el concepto de la cremación, surge la idea de que Dios utilizó tierra o polvo para crear nuestros cuerpos. Así, al pasar por el proceso de cremación, esencialmente estamos devolviendo nuestro cuerpo a su estado original, similar al momento en que Dios creó a la humanidad. Este viaje del cuerpo a través de las llamas hasta convertirse en cenizas ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones que buscan comprender no solo los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales de esa elección. Según los datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha experimentado un aumento constante, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la cremación, y este número tiende a crecer en las próximas décadas. Desde una perspectiva científica, la cremación se presenta como una alternativa más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Las investigaciones indican que los entierros convencionales ocupan vastas extensiones de tierra e involucran el uso de productos químicos para el embalsamiento, ataúdes de madera y lápidas, todos los cuales tienen un impacto ambiental considerable. En contraste, la cremación, a pesar de consumir energía y liberar emisiones de carbono, requiere menos espacio y recursos, lo que se alinea con el creciente deseo por prácticas más ecológicas. Ahora bien, pasemos a la pregunta número 2. ¿Qué exactamente dice la Biblia, si es que dice algo, sobre la cremación? Bueno, te sorprenderá saber que en las más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento en que se discute la muerte, el entierro tradicional es el método normal por el cual se descarta a un cuerpo. En efecto, en ningún lugar de la Biblia se establece que el entierro tradicional sea el único camino o que deba ser el único método para disponer de un cuerpo. Si bien existen varias referencias en la Biblia a cuerpos de personas siendo quemados, no hay menciones directas a la cremación. Por ejemplo, recordemos el relato de Saúl y sus hijos, quienes fueron derrotados en la batalla por los filisteos. Cuando algunos israelitas encontraron sus cuerpos, los sacaron de la pared y los llevaron a Jabes, donde los quemaron. Luego, tomaron sus huesos y los enterraron bajo un árbol de tamarisco en Jabes. Es probable que los cuerpos estuvieran en un estado tan deteriorado que un entierro tradicional adecuado o el transporte de los cuerpos a un lugar para su entierro no fueran nada prácticos, por lo que se optó por la cremación. Otro ejemplo se encuentra en 2 Reyes capítulo 21, donde se relata que Manasés sacrificó a su propio hijo en el fuego y se menciona que Josías ordenó quemar huesos humanos en altares para profanarlos. Estas acciones reflejan prácticas asociadas con la idolatría y la apostía, y no necesariamente se refieren al proceso o concepto de cremación en el momento de la muerte. Resumiendo, si bien existen referencias a cuerpos siendo quemados en la Biblia, estas no se relacionan directamente con la práctica de la cremación en el momento de la muerte. En el caso de Josías, su acción de quemar huesos humanos en altares se enmarca en un contexto de reformas religiosas intensas, donde se busca erradicar prácticas paganas y restaurar la adoración a Dios. En el reino de Judá, este momento en la historia bíblica, lleno de simbolismo y significado, ilumina la complejidad de las prácticas funerarias y su papel dentro del contexto cultural y espiritual de la época. Josías, en su determinación de purificar el culto y restaurar la adhesión estricta a los preceptos de la Torá, emprendió una campaña vigorosa contra los lugares del culto pagano.
El acto de quemar huesos humanos en los altares en Betel no era solo una demostración de desaprobación religiosa, sino también un intento de erradicar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Este acto, aunque no relacionado directamente con la cremación como práctica funeraria elegida o como un ritual en sí, destaca la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en la purificación y la profanación. Desde el punto de vista científico, la cremación involucra procesos que han sido estudiados tanto en términos de eficiencia como de impacto ambiental. Investigadores en el área de arqueología y antropología han explorado cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación fueron utilizados. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que minimizan la emisión de gases nocivos. En el contexto bíblico, la manipulación de huesos y restos mortales lleva profundas implicaciones espirituales. Por ejemplo, en Números 19, 11 al 13, se establece que quien toque a alguien que ha muerto y sido sepultado estará impuro por 7 días. Este versículo subraya la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual, necesitando purificación. Sin embargo, la cremación como práctica de manejar a los muertos no es mencionada directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente, la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación con la conservación ambiental. Estudios ambientales comparativos entre entierros tradicionales y cremación destacan cómo esta última puede ser considerada una alternativa más sostenible, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y a la descomposición de cuerpos que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Así, el diálogo entre la fe y ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. Ahora, pasemos a la tercera pregunta, una inquietud que muchos plantean. ¿Cómo afecta esto a mi cuerpo resucitado? ¿Cómo influye en el cuerpo que recibiré cuando Dios me dé una nueva forma de arrebatamiento? Es un interrogante que suele surgir y que recibo con frecuencia. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestros cuerpos glorificados? En 1 Corintios 15 se nos habla sobre la transformación de nuestros cuerpos terrenales a cuerpos espirituales. Se describe como nuestros cuerpos son sembrados en la tierra en humillación y debilidad, pero serán resucitados en gloria y fuerza. Entonces, ¿qué sucede si optamos por la cremación? Recordemos que Dios usó tierra y polvo para crear al hombre en un principio. Si Dios pudo formar al hombre a partir de esos elementos, ¿no es acaso lo suficientemente poderoso para recrear nuestro cuerpo a partir del polvo o cenizas? Esta reflexión nos lleva a comprender que Dios no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos sean descartados, sea que hayan sido devorados por animales salvajes, consumidos por las llamas o destruidos en la guerra. Su capacidad para recrear un cuerpo para la eternidad no se ve afectada. Es esencial comprender que, independientemente del tiempo que haya pasado desde la muerte, Dios tiene el poder y la capacidad para restaurar nuestros cuerpos en su totalidad. Por lo tanto, la cremación no debería ser motivo de preocupación en lo que respecta a la resurrección y la vida eterna. Lo más importante es mantener la fe en su poder y en su promesa de restauración, confiando en que nos dará una nueva forma gloriosa cuando llegue el momento adecuado. Así que todos nosotros, en algún punto y dependiendo del tiempo, nuestros cuerpos se descompondrán en cenizas. De cualquier manera, si observamos desde una perspectiva científica, veremos que el proceso de descomposición puede llevar más tiempo de lo que imaginamos. A veces, el tejido blando tarda meses o incluso años en descomponerse por completo. Luego, puede llevar décadas o incluso siglos para que nuestro cuerpo se convierta en esqueleto, en un proceso conocido como esqueletización. Esta transformación puede variar en tiempo, dependiendo del tipo de suelo donde se enterró el ataúd o la calidad del mismo. Pero al final, todos nosotros terminaremos en polvo. Es una realidad inevitable. Sin embargo, Dios no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos se descomponen. Su poder para recrear un cuerpo glorificado no se ve afectado por el estado de nuestros restos mortales. Los estudios científicos sobre la descomposición nos muestran cómo este proceso está influenciado por varios factores, como la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. A través de la taxonomía, la ciencia que estudia los procesos de descomposición y fosilización, comprendemos cómo el cuerpo humano se desintegra con el tiempo, convirtiéndose finalmente en parte de la Tierra nuevamente. Paralelamente, las escrituras ofrecen una visión reconfortante sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de la vida eterna.
En 1 Corintios 15, 42 al 44, el apóstol Pablo habla sobre la resurrección de los muertos, destacando que, aunque nuestro cuerpo físico pueda perecer y volver al polvo, existe una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. Esta verdad nos conforta y nos da esperanza en medio de la transitoriedad de la vida terrenal. La cuarta y última pregunta que exploraremos en este video es ¿cómo puedo decidir si la cremación es la opción más correcta para mí? Hay una serie de consideraciones importantes que debes tener en cuenta si estás contemplando la cremación como una opción para ti o para alguien cercano a ti. En primer lugar, debes reflexionar sobre qué tipo de entierro o conmemoración deseas tener. ¿Quieres que tus seres queridos tengan un lugar físico al que puedan acudir para recordarte? ¿O prefieres la idea de ser colocado en una urna que pueda ser transportada de un lugar a otro? La elección entre la cremación y el entierro tradicional puede influir en la forma en que tus seres queridos te recuerden y honren después de tu partida. Mientras que un entierro tradicional, como una lápida, puede proporcionar un lugar tangible para el recuerdo, la cremación ofrece una mayor movilidad y flexibilidad en términos de ubicación. Además, considera si deseas que tus seres queridos tengan la oportunidad de despedirse de ti en un velatorio abierto. Algunas personas encuentran consuelo en la posibilidad de ver por última vez a sus seres queridos y conmemorar sus vidas de esta manera. Esta opción puede no estar disponible si optas por la cremación. Otro factor a considerar es la conveniencia para tus seres queridos, especialmente si tienen que viajar desde diferentes partes del mundo para asistir a tu servicio conmemorativo. La cremación puede ofrecer una solución más práctica en términos de programación de eventos y viajes, ya que no hay un límite de tiempo para la realización del servicio conmemorativo. Si bien la Biblia no aborda directamente la cuestión de la cremación, ofrece principios generales que pueden guiar nuestras decisiones. El cuerpo humano es considerado como el templo del Espíritu Santo, por lo que debe ser tratado con respeto y honor. 1 Corintios 6, 19 al 20. Algunos argumentan que el entierro tradicional refleja ese principio, mientras que otros sostienen que la cremación, al acelerar el proceso natural de descomposición, también puede ser una forma aceptable de tratar el cuerpo con respeto. En el pasado, algunas denominaciones cristianas tenían restricciones sobre la cremación basadas en la preocupación de que pudiera impedir la resurrección. Sin embargo, muchas de estas denominaciones han revisado sus posiciones con el tiempo, reconociendo que Dios es capaz de resucitar un cuerpo independientemente de su condición física después de la muerte. En última instancia, la decisión entre la cremación y el entierro tradicional es personal y debe ser tomada después de una reflexión cuidadosa y consideración de todas las opciones disponibles. Lo más importante es que la elección que hagas refleje tus valores y creencias, así como tus deseos para tus seres queridos después de tu partida. La Iglesia Católica, por ejemplo, oficialmente permitió la cremación a partir de 1963, con la condición de que no se elija por razones que contradigan la fe cristiana en la resurrección. Sin embargo, la Iglesia aún prefiere el entierro de los cuerpos o de las cenizas en lugar de la dispersión o el almacenamiento de las cenizas de manera no sagrada. Por lo tanto, la decisión sobre la cremación a menudo se deja al discernimiento individual y a las creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. Dentro de este contexto, muchos creen que siempre que la elección por la cremación se haga con respeto y no niegue la doctrina de la resurrección, se considera aceptable. La coherencia con la Biblia en cuestiones de prácticas funerarias, incluida la cremación, debe ser analizada más a través de los principios generales y las creencias fundamentales del cristianismo que por instrucciones específicas o comentarios de Jesucristo sobre el asunto. Jesús no mencionó explícitamente la cremación durante su ministerio terrenal, según se registra en los evangelios. Su enseñanza se centraba más en la salvación, en el reino de Dios, la fe, el amor y el arrepentimiento. La preocupación principal en la fe cristiana es el respeto por el cuerpo como creación de Dios y templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 al 20, así como la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es central para el cristianismo, sirviendo como la esperanza y la promesa de la resurrección futura para todos los que creen. El sepulcro de Jesús en un túmulo es un ejemplo del método de sepultura tradicional de la época, pero no necesariamente sirve como una prescripción para todos los tiempos y culturas. Dentro del contexto bíblico y de las creencias cristianas, lo más coherente es la dignidad con que el cuerpo es tratado después de la muerte y la mantención de la esperanza en la resurrección. Si la decisión por la cremación se hace con respeto y honor al fallecido y no contradice la creencia de la resurrección del cuerpo, entonces puede ser vista como una opción viable para los cristianos.
El enfoque debe permanecer en el significado espiritual de la muerte y la resurrección, y no necesariamente en el método de disposición del cuerpo. Además, es importante considerar las tradiciones, enseñanzas y directrices de la denominación o comunidad de fe específica a la que pertenece una persona, ya que diferentes grupos pueden tener interpretaciones variadas sobre estas cuestiones. Mis hermanos, espero que las respuestas a estas 4 preguntas les den claridad. Si están en un lugar en el que ninguno de nosotros realmente quiere hablar sobre la muerte, ¿cierto? No queremos pensar en ello, ¿cierto? Pero ustedes pueden estar en un lugar donde están pensando en qué planes quieren hacer en relación con cómo son despedidos cuando mueran. Espero que estas 4 preguntas y este video les den claridad para tomar una decisión sabia. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Compartan con sus conocidos y dejen su like y comenten abajo su opinión.